Muy buenas, chicos. Bueno, estamos aquí en el tema 16, el ADN y la ingeniería genética. Estamos en un tema que se engancharía con el bloque de expresión genética, con el tema anterior, y en realidad, pues lo que veríamos es cómo la aplicación del conocimiento sobre ese dogma de la biología molecular, es decir, cómo ocurre la replicación, la transcripción, la traducción, a partir de ese conocimiento por parte del ser humano, conseguir avances para nuestra propia sociedad en muchos campos y muy diversos. Como ya sabéis, es un tema además bastante controvertido, sometido a una rigurosa ética llamada bioética, precisamente por la potencialidad del alcance del conocimiento humano respecto a las consecuencias a veces beneficiosas, pero a veces también perjudiciales que pueda tener esa actuación. De manera que tiene que estar muy controlado cualquier actuación del ser humano en ese aspecto. Y no solo a nivel nacional, sino también transnacional en muchos de los casos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por los orígenes de todo esto, que sería la biotecnología. Y a esto vamos a dedicar esta sesión, ¿de acuerdo? La biotecnología, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo bueno, bastante sencillo de biotecnología, que son los cultivos hidropónicos, a partir de, bueno, un sustrato mínimo, unos nutrientes también necesarios para la planta, se puede crear cualquier tipo de vegetal en unas condiciones totalmente controladas por el ser humano, ¿no? Sería un ejemplo de la biotecnología moderna, pero tenemos muchísimos ejemplos. Vamos a ir, en primer lugar, a definir esta biotecnología. ¿Qué sería la biotecnología? Son aplicaciones, como su propio nombre indica, tecnológicas respecto a sistemas vivos, a sistemas biológicos. ¿Para eso qué vamos a conseguir o qué queremos conseguir con eso? Pues son unos determinados productos o bien modificar unos productos existentes previamente, ¿de acuerdo? La biotecnología es muy antigua, es tan antigua como el propio ser humano. Uy, me ha saltado, un segundito, me ha saltado aquí la aplicación. Cosas del directo. Aquí la tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, los orígenes de la biotecnología son muy antiguos. Los primeros, por ejemplo, fabricantes de vino, los fabricantes de cerveza, la elaboración del pan, ¿vale? Los productos lácteos, esos son de muchos siglos atrás, no es algo moderno, ¿de acuerdo? La biotecnología no es algo moderno, es algo del siglo XX y siglo XXI precisamente, sino cosas, en muchos casos, procesos previos incluso a Cristo, ¿no? De años anteriores a Cristo, ¿de acuerdo? Seguiríamos la biotecnología a partir del desarrollo de la propia ciencia, pues ha conocido momentos muy distintos, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos hablando ya de una biotecnología que se habría derivado a sus aplicaciones, entre ellas la ingeniería genética, que vamos a dedicar una sesión distinta a ella. Por lo tanto, no entraríamos en detalle, pero sí veríamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí la producción de insulina. La producción de insulina gracias a la biotecnología moderna, se puede generar a partir de microorganismos, ¿no? De seres vivos. En ello tiene mucha importancia la ingeniería genética. Es una aplicación de la biotecnología que sí sería totalmente moderna y que produce un beneficio completo, ¿no? Tendríamos gracias, por ejemplo, por eso, a la utilización de distintos microorganismos y todo eso derivaría en todas las aplicaciones modernas de la ingeniería genética. Muy bien, pasaríamos entonces a ver que esta biotecnología tradicional que utiliza organismos para la obtención de un producto, más la biotecnología moderna que utiliza las técnicas de la ingeniería genética, que como repito, veremos en otra sesión, suma la biotecnología hoy día, que es emplear organismos vivos para sintetizar muchos tipos de productos, pero utilizando para ello una maquinaria y unas técnicas totalmente depuradas y en continuo perfeccionamiento, en continua optimización para conseguir cultivos celulares de tipo vegetal, de tipo animal o de tipo microbiano y conseguir con ello muchísimas aplicaciones muy útiles, por ejemplo, en sanidad, pero también útiles en agricultura, en alimentación, en muchísimas. También, por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo del medio ambiente, también la utilización de esos organismos vivos para, por ejemplo, depurar nuestra huella en el medio ambiente.
Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el alcohol producido en primer lugar para, digamos, para bebidas, pero también para la farmacéutica, la producción de yogures, probióticos en los que se usa un microorganismo, son muy conocidos, ¿verdad?, en la televisión, cómo se utiliza un microorganismo, por ejemplo, el lactobacillus y digamos, se fomenta una gran producción de un producto en función de ese microorganismo. O, por ejemplo, muchos ácidos orgánicos o sustancias que se utilizan en la industria de la alimentación que son en base a microorganismos. Los antibióticos, uno de los avances, ¿no?, de conseguir una biotecnología avanzada es que tenemos mucha capacidad para crear antibióticos que van a fomentar la lucha contra las bacterias cuando actúan como patógenos, por ejemplo, del ser humano. No solo el ser humano, también puede ser de animales también. Eh, por ejemplo, también las enzimas que se utilizan en algunos detergentes, ¿de acuerdo? También tienen un origen microbiano que se ha podido mejorar y perfeccionar. También aprender de cómo se produce para sintetizarlo, para realizarlo de forma sintética, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿verdad?, la creación de jugos en la alimentación, tenemos ahí algunos ejemplos, o por ejemplo también enzimas que se utilizan en la industria textil. Vemos muchos ejemplos en muchos distintos tipos de sectores de la producción. Algunas cosas punteras en la biotecnología moderna: producir insulina humana en bacterias, de manera que como tenemos bacterias todas las que queramos, vamos a poder producir insulina toda la que queramos. No va a ser un problema para la sociedad nunca el abastecimiento de insulina. Mejorar los cultivos celulares de cara, por ejemplo, a la agricultura, hacer más óptima la agricultura sin utilizar productos químicos. Por ejemplo, también la utilización de bioinsecticidas, no sé si los conocéis, pero es utilizar organismos vivos que se encarguen de frenar plagas de insectos en los huertos o en la agricultura. De manera que, ¿qué conseguimos con eso? No utilizamos un producto químico, sino que utilizamos otro ser vivo que por competencia directa va a eliminar al ser vivo que a nosotros nos está molestando, mientras que ese ser vivo que lucha contra el otro no nos causa ningún perjuicio a nosotros y sí que nos causa un beneficio. Bueno, pues esa investigación entra dentro también de la biotecnología moderna. Por supuesto, hay otros ejemplos que podríamos calificar de poco éticos en algunos casos o que dan mala prensa al asunto. Podemos tener, por un lado, se podría considerar el primer experimento de biotecnología, que ya lo hablábamos en otra sesión, el mejorar el maíz mediante la creación de un maíz poliploide. Entonces, bueno, podemos conseguir productos que, si bien son muy útiles, por ejemplo, para la industria cárnica, a veces pueden no dar tan buena prensa por ser muy llamativa la interacción del ser humano. Pero, aún así, en ellos no tenemos por qué tener que ver un experimento de ingeniería genética moderna. No tienen que ser, en este caso, seres vivos de laboratorio lo que tenemos delante, sino que son avances de la biotecnología moderna en base a los elementos tradicionales que habríamos visto, ¿no? Ay, otra vez se me va a abrir el otro. Bueno, tenemos ahí algunas actividades que, bueno, tendríamos en la presentación, pero no sería nuestro caso. Así que teníamos aquí un ejemplo que correspondería al primer epígrafe del tema y os recomiendo leerlo. Y son ejemplos, en realidad, en los que todavía no hay una interacción de laboratorio, no hay una modificación del ADN directa en un laboratorio, ¿de acuerdo? Son técnicas que se han ido mejorando y que pueden tener mejor o peor prensa, pero que tienen que ver con elementos de la alteración de la selección artificial, cruzamientos, etcétera, ¿de acuerdo? O utilización de microorganismos, por supuesto, como podríamos decir. Venga, pues seguimos y en la siguiente sesión vamos a entrar más en materia en la ingeniería genética. Venga.